Bien. Hola compañeros. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Camila Núñez. Me falta Verónica Ciro. Y listo. Me aparece Alejandra Valenzuela. No la tuve nunca. Contame, Ale. El micrófono no está deshabilitado. Me falta marcar. Gloria Mistarde. Gamarra. Vale. No se escucha nada, Ale. Parece que estaba hablando, pero no se escucha. Yo me... Acá está, me puse auriculares. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bien. Ay. Bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo pasaron? ¿Cargaron energía? Alejandra pareciera que habla, pero no se escucha. Mirá, yo de uniforme con escarapela. Hace un rato terminé de filmar un video para el acto. Ale, contame. Para, que tengo dos Valenzuela. Ella es Alejandra. Bueno, contame por qué empezás ahora, Alejandra. O después que te dé mi número y hablamos por privada. Pero tengo que saber. No te puedo creer que Gabriela está sin micrófono. No la vamos a escuchar. Oh, la cordobesa, hoy no vamos a tener la dicha de escucharla. Bueno, cuéntenme un poquito, por favor, cómo fueron sus vacaciones, cómo se fueron organizando con el resto de las materias, rindieron algún final o rinden algún final. Hola. ¿Me escuchás? Sí, dale, Marcos. Bueno, Sí, yo, perfecto. Yo me dediqué más que nada a retomar las lecturas de teoría, porque rindo teoría. Hace 2 o 3 días que nos pasaron la ¿Qué fe. teoría? ¿Cómo se llama? Teoría literaria. ¿Teoría qué? Teoría literaria. Ah, está. Nos pasaron las fechas hace poquitos días recién y rindo el 27, pero igualmente estuve todas las vacaciones retomando las lecturas y voy a continuar hasta la fecha que rinda.
Ujú. Más que nada a eso me dediqué digamos, relacionado con lo académico. Perfecto. Perfecto porque hay que rendir. Nosotros pensábamos que iban a aceptar la rendida presencial, pero no nos aceptaron la rendida presencial. No sé, la verdad que yo no sé si no lo hubiese hecho sin pedir permiso, para que para ustedes también sea algo más sencillo. Qué sé yo, y son las cuestiones que uno se plantea, ¿no? Es que se El complejiza mucho. resto, ¿quién se habrá unido como profesorado lengua y literatura? Hola, profe. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Cabaña. Ah, sí, Rocío. Perfecto. No, porque te vi como profesorado de lengua y literatura. Y digo, ¿quién es esa nena? Escuchame, Rocío, yo no te veo habitualmente la cara. Ya hoy les mandé a las de primaria también. Les dije que se peinen, se arreglen el pelo, se depilen o lo que quieran, pero quiero verle la cara. Después voy a tener que tomar un examen y no voy a saber a quién le tomo. Recién vengo del trabajo, estoy toda... Buenísimo. Bueno, pero viste, llegaste. Yo lo que les iba a proponer era si nosotros los días lunes, en vez de largar a las 6 de la tarde, podemos largar 6:30, que estuvo bueno esta semana que ustedes mismos pongan 6:30, porque así damos el lugar, por ejemplo, a que Rocío, que sale a las 6 de la tarde del trabajo, por ejemplo, y había otra persona más que salía a las 6 de la tarde que yo no había notado, puedan estar desde un comienzo, ¿no? Por ahí tendríamos que pensar si podemos extender un ratito, porque también ahora la gente ya empezó a trabajar, ¿no? Hay más movimiento, por más que volvimos a esto, que es lo... ¿qué haces? Apareció mi perra acá. Bueno, ahora que ya hay más movimiento, yo pensé que en realidad nos iban a estar largando debido a todo lo que nos apuraron en vacaciones con la preparación de escuelas. Yo pensé que en fines de agosto por ahí nos iban a estar mandando a la escuela, ¿no? Pero bueno, los casos que hay en Paraná parece que hacen, y lo que pasa a nivel país parece que nos retrasan a nosotros, ¿no? Así que no sé cómo será. La otra vez hablando con la rectora, la semana pasada que tuvimos institucional y esta semana también, es como que estamos planificando todo desde la virtualidad, pensando que vamos a seguir con esta conexión virtual simplemente, ¿no? Espero que porque ya hablamos, por ejemplo, de coloquios, y cuando hablamos de los coloquios hablamos de la virtualidad, ¿no? Que el coloquio va a ser del equipo con nosotros, con los profes solos, para definir. Así que bueno, es como medio incierto lo que nos espera. Cuéntenme en qué habíamos quedado, qué es lo último. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tomó nota para recordarme qué es lo último que habíamos tomado? Porque a mí me parece que tenía yo que retomar el eje 2 y empezar a hablar de la historia de las infancias y las características que quería trabajar de Galende, de lo que son las personalidades, las subjetividades contemporáneas. Una cosa que quiero decirles, yo quiero volver a la presencialidad, porque esto me saca de mi eje, ¿no? El tener ayer y antes de ayer, cuando estuve haciendo devoluciones de los trabajos, me cuesta un montón escribirles, porque uno en la presencialidad es como que es mucho más sencillo explicarles
con el papel en la mano o con la computadora, qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que vamos a agregar, qué texto podemos leer, ya lo conversamos y nos pasamos. Realmente extraño muchísimo la presencialidad. Lo que me cuesta a mí es la escritura. Me cuesta sentarme y ponerme a escribir a cada uno su devolución. Es más, yo estaba pensando que cuando cuando elijamos los temas y empiecen a trabajar, por ahí vamos haciendo pequeñas reuniones así por Meet o videollamadas cuando ustedes tienen tiempo y vamos conversando, en vez de que se encuentren solo con la escritura, ¿no? Porque realmente a mí yo lo estoy encontrando con, y sí, Vero, supongo que debe ser muy difícil la cursada virtual y es lo mismo que hablar con la compu, es una cosa rarísima, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de utilizar otros canales de comunicación como para... y estos canales de comunicación me parece que son las videollamadas, porque es como que nos acercan más y podemos charlar y podemos preguntar en el momento, ¿sí? Profe, O armar así una reunioncita. podríamos utilizar, ¿Qué ibas a decir, Marco? podríamos utilizar también, aprovechando que tenemos un grupo de WhatsApp, un canal de comunicación por audios o algo así. Exacto, también por audios, sí, por supuesto. Tenemos que buscar otra cuestión que nos acerque un poco más, ¿no? Y que sea más sencillo el tema de trabajar. Yo no tengo ningún problema en que ustedes me escriban a mí en cualquier momento del día o que me manden un audio. Si en el momento, yo en el día se los voy a contestar. Yo, por ejemplo, hoy ya empecé a trabajar presencialmente, o sea que hay días en la mañana en los que voy a la escuela. Entonces, por ejemplo, en la mañana, si tengo un espacio voy contestando mensajes, si no, cuando vine al mediodía hoy me encontré con 20.000 cosas y ahí agarré y empecé a contestar. Y así voy haciendo, pero trato de ir contestando en el día y a la brevedad. Que es diferente a sentarme, prender la computadora y de pronto manejarme por la mensajería interna. ¿Se entiende? Es como que me es más sencillo el WhatsApp, es una realidad, en todo sentido, ¿no? Porque me pasa lo mismo con las escuelas. El tener el grupo de WhatsApp te habilita a la inmediatez, ¿no? Cosa que la escritura de un mensaje, que está bien porque queda, o sea, es algo formal la mensajería interna, pero la inmediatez te la da, por ejemplo, hoy el WhatsApp. Bueno, ay, qué criaturita bonita esa. Gaby. Sí, me estoy dando cuenta que tiene problemas, vos sabés, porque se va... se ingresa y sale de la reunión. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran conversar antes de que empecemos? Ya nos dijeron que las clases van hasta fines de octubre. Sabemos que es el último día de octubre. Eso es algo que nos informó la rectora. Y que en noviembre estaríamos haciendo los coloquios. Venimos atrasados con las mesas de exámenes. Recién van a tomar las mesas de exámenes de febrero y marzo. Menos mal que las mías yo llegué a tomarlas todas, así que no tengo ninguna mesa ahora. Pero los que no llegaron a tomarlas tienen ahora mesas. Así que vamos a avanzar en esta etapa, vamos a ir un poquito más rápido y vamos a ir con más bibliografía y además van a ir pensando cuál es el tema que van a elegir para hacer el ensayo. Los grupos, yo hoy veo otras personas que después quiero que me vayan contando
que se unieron nuevamente y estuvieron totalmente fuera del grupo hasta el momento. No abrí hoy la mensajería interna porque no tuve tiempo de ingresar, así que después voy a leer si me escribieron por privado en la mensajería interna. Espero haber sido clara en las pequeñas correcciones que tienen que hacer. Les puse como fecha el viernes para entrega, el viernes 14. Si hubiese alguna cuestión en particular, lo conversamos por privado. Sí me interesa, así como les dije, que empiecen a participar en las clases virtuales, y el participar en las clases virtuales no es estar presente solamente, sino la participación. Una cosa es la presencia y otra cosa es la participación, ¿sí? Y a su vez también los invité a todos a tener la bibliografía actualizada, porque el tener la bibliografía actualizada a ustedes les va a ser muchísimo más sencillo para el momento de escribir, ¿sí? Yo no sé qué técnicas de estudio utilizan, porque estas cosas, por ejemplo, lo hablo en la presencialidad, pero y acá la verdad no lo hemos hablado, pero en realidad es importante que se tenga la lectura al día, porque ustedes lo que van a tener que hacer es un ensayo. El ensayo es un texto argumentativo, expositivo argumentativo, así que van a necesitar haber leído los autores, haberlos, como digo yo, haberlos masticado, desmenuzado, comprendido lo suficiente como para poder ustedes argumentar la problemática que ustedes planteen. No sé, a partir de esta modificación que hemos tenido, que posiblemente tengamos más personas en el grupo, que no sé cómo lo vamos a organizar, cómo van a seguir los grupos, porque de acuerdo a los grupos, yo ya terminé de tipear las pautas de cómo tendría que realizarse el ensayo académico para que ustedes puedan ir trabajando, y lo que voy a hacer es subírselos. No se los subí ahora porque no entré a la plataforma y tampoco tuve tiempo de leerlo todo, que no haya error, porque vieron que en el medio del tipeado te llaman por teléfono, atendés uno, otro. Bueno, grabé el video, hice 20.000 cosas mientras fui tipeando, así que quiero leer todo, que no tenga ningún error. Y ya junto con los pasos de lo que es el ensayo académico y la explicación, que yo quiero que lo lean bien, porque así el viernes que viene cada uno me va a comentar si tiene alguna pregunta para hacer. Yo creo que la parte de redacción es clara, pero si tienen preguntas para hacer, y cada grupo ya va a ir eligiendo el tema y va a ir planteándose cuál va a ser la problemática, el problema que van a tratar de argumentar en este ensayo. Es decir, ustedes van a tener eso, calculo que en el día de hoy, como para que para el viernes que viene ya conversen los grupos, y por grupo de WhatsApp también ya van armando, como Marcos me arma y me manda por un Word siempre cuál es el grupo, qué temas, si eso lo tienen antes mejor, así lo podemos conversar cuando empezamos la clase. Cómo está armado el grupo, cuál es el tema que van a elegir, y a su vez cuál es la problemática que piensan plantear de acuerdo a ese tema que eligieron, ¿no? Se van a encontrar con que, sí. Yo, Rocío, en Núñez. Sí, Rocío. No, quería consultarle, el ensayo, Dale. una vez hecho, digamos, ¿eso es lo que se va a defender en el coloquio o bueno? Exacto, exacto. Después lo defendemos en el coloquio, y obviamente para el coloquio cada uno, como ustedes van a argumentar, voy a tener que argumentarlo desde los autores, ¿no es cierto? Como cuando voy explicando un tema. Cuento cómo armé el tema, cuento el ensayo, cómo lo armé, en qué autores, qué tomé de cada autor, es decir, esas cosas las tienen que
que tener claras para el día del coloquio. Y a su vez les voy a hacer preguntas en el coloquio. Sí, se puede hacer, Vicky, el ensayo de manera individual. Yo por eso les dije, yo les doy la opción de trabajar individual, de A2 y como máximo de A3. Pero yo creo que individual es muy rico y de A2 me parece fantástico. De 3 es como que es multitud. Pero bueno, el grupo que esté de 3 no hay ningún problema. Sí, Graciela, Sí, yo no sé si vos ya fuiste tomando nota de eso, porque yo te había dicho que iba a hacer en grupo con Gaby, pero al final vamos a hacer de manera individual. bien. Por eso dije, yo sé que las vacaciones y sé que los tiempos de uno no son los mismos que los de otro. Vos me mandaste los grupos armados. Claro. Por eso ahora yo les pedí que nuevamente repiensen esa situación para ya los que quedan organizados como están, ¿no es cierto? O sea, esta organización ya es la que queda, eso les quiero decir. Sí, sí. Así que les doy tiempo hasta el miércoles, hasta el viernes, no, ¿qué día nos vemos? El miércoles. Hasta el miércoles que viene, como para poder... no, la semana que viene, esta semana y la que viene nos juntamos miércoles, Sí. porque el lunes es feriado. Entonces, para no perder la posibilidad de juntarnos, nos vamos a juntar el miércoles. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Y hoy nos juntamos porque esta semana hubo institucional, por eso también les dije que estas 2 semanas son las semanas que vamos a tener diferentes. Después nosotros vamos a seguir con los lunes. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a eso? Gaby, los temas se los voy a mandar junto con el instructivo, junto con las pautas, lo voy a subir. No tuve tiempo de subirlo, porque eso era lo que les decía yo, los había tipeado. Yo los temas les voy a poner todo y ustedes me van a ir señalando cuál es el que eligen, ¿sí? Y ya van pensando la problemática. ¿Por qué les digo van pensando la problemática? Porque cuando nosotros pensemos el problema tenemos que delimitarlo, ¿sí? No tiene que ser un problema que sea sumamente amplio. Yo no puedo pensar, a ver, por ejemplo, me voy a manejar con cualquier tema, pero supónganse que voy a hablar con la teoría voy a tomar la teoría del etiquetado. Entonces, no puedo decir, por ejemplo, cómo influyen los estigmas en los adolescentes de la escuela secundaria. No, tengo que delimitarlo. Cómo influyen los estigmas en los adolescentes de la escuela secundaria. Hoy, o sea, lo tengo que delimitar en tiempo y en espacio. Hoy en la ciudad de Concordia, por ejemplo. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Tengo que delimitar la problemática para que no sea tan amplia, porque si no, voy a hablar de algo genérico y no voy a poder llegar a una conclusión en realidad. Porque me va a ser muy amplio, les quiero decir, si tomo el estigma en la escuela secundaria, puedo tomarlo a nivel mundial, en qué época, ¿se entiende lo que les digo? Sí. Por eso es importante que marquemos esto. Nosotros tendríamos que estar trabajando en el día de hoy, tendríamos que comenzar a trabajar, que eso es lo que quería ver, en qué contenido habíamos llegado, porque tendríamos que empezar a trabajar lo que es el eje 2, que es infancia y subjetividad. Nosotros empezamos hablando de eso, que ustedes son los que toman nota. Sí, el rol materno, el rol paterno, eso estábamos. Eso hablamos de la construcción de la subjetividad, que tiene que ver, que está bien lo del rol materno, el rol paterno, hablamos del protovínculo, ¿sí? Que cuando yo les preguntaba a ustedes
¿Cómo, Rocío? Ese fue el último encuentro del 29 de junio, fue lo último que tratamos. Exacto, porque ahí lo que trabajamos era la construcción de la subjetividad por Pichon Rivière. ¿Se acuerdan que hablaba del protovínculo y de las funciones materna y paterna? Y ahí vimos las características de las funciones. Quiero comenzar a trabajar el eje 2, que el eje 2, los contenidos que tienen son el título de este eje es Infancia y Subjetividad, ¿no? Habla de las representaciones de la infancia, de las subjetividades contemporáneas. Ahí en representaciones de la infancia vamos a ver una autora que se llama Betty Korsunsky, ¿no? Que toma y hace una recopilación de su trabajo de qué sucede con la infancia en la historia. Después vamos a trabajar las subjetividades contemporáneas y ahí vamos a trabajar la caracterización de sus rasgos y vamos a trabajar un autor que se llama Emiliano Galende. Vamos a trabajar unas páginas nomás, pero de un libro que se llama Resiliencia y Subjetividad, los ciclos de la vida. Después vamos a trabajar específicamente, que ya los trabajamos, pero vamos a puntualizar más los agentes socializadores que son la familia y la escuela, ¿sí? En la infancia. Vamos a hablar de las nuevas configuraciones familiares, porque acá el tema es que no tenemos una única estructura familiar, la de la familia nuclear o la familia tipo, sino que hoy contamos con diferentes configuraciones, nuevas configuraciones familiares, ¿sí? Y por otro lado, vamos a trabajar la escuela como dispositivo pedagógico, y ahí vamos a trabajar a Inés Rosbaco, que nos habla de la función subjetivante del docente. Vamos a trabajar también la teoría del etiquetado y vamos a ver otro contenido a trabajar, van a ser los aprendizajes en distintos contextos. Y el aprendizaje en distintos contextos vamos a ver de pronto en zonas vulnerables, de vulnerabilidad socioeconómica, vamos a trabajar con las secuelas que hay en las cárceles, o sea, de aquellos chicos que son privados de su libertad. Entonces, en ese sentido vamos a ir nosotros manejando la bibliografía. Yo, si logro, no se asusten, porque vieron que empecé a subirles la bibliografía en archivo. Estuve escaneando material, así que voy a subir material escaneado. No se asusten porque por ahí subo todo el material que puedo, que no significa que sea, vieron que yo en cada clase le pongo qué material leer. Así que en ese sentido les voy a pedir que no se asusten, porque van a decir, esta loca subió un montón todo junto. No, la loca va a tratar de subir todo lo que puede y después voy a ir delimitando clase por clase, que tengo que volver a redactar y a estas cuestiones, voy a ir delimitando clase por clase los contenidos, los textos que corresponden que se lean. El texto, nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es las representaciones de la infancia, ¿no? Y una cosa que habíamos dejado claro en las charlas sincrónicas que hemos tenido, en los encuentros sincrónicos, es que la infancia es una construcción de la modernidad, ¿sí? El concepto de infancia no apareció anteriormente a la modernidad. Se hablaba de un adulto pequeño antes, tanto en la edad antigua como en la Edad Media. Cuando surge la escuela en la modernidad, cuando surgen las ciencias que estudian al niño, ahí surge este concepto de infancia. Entonces, vamos a empezar a contar un poquito
El texto que van a leer es muy claro y sintético porque es un trabajo que hizo Korsunski, eh, Betty, de varios textos, ¿no? O sea, no es que van a ir a libro específico, sino que van a ir a un trabajo de ella. Empieza ella, lo que empieza a hacer es una aproximación histórica a la historia de las infancias, ¿no? Una aproximación, perdón, a la historia de las infancias. Entonces, toma un autor, que es Castro, que dice que reconstruir históricamente la infancia significa buscar dentro de cada formación social la configuración prevaleciente de significados, articulándolos al conjunto de representaciones que en el imaginario social se relacionan con los diferentes momentos de la existencia humana en la trayectoria de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Entonces divide este es el concepto fundamental, que es esto de la construcción histórica, ¿no? Entonces, lo que ella hace un estudio de que en cada momento de la historia, es decir, en cada etapa de la historia, en cada edad, existe una concepción del tiempo y de la experiencia ligada a lo temporal. ¿Mm? Y eso lo van determinando las diferentes formas que tienen de percibir la realidad y también de modelar su pensamiento y su acción. Depende la edad, la etapa en la historia, van a tener una idea diferente de tiempo y de esta cuestión del pensamiento y de lo que entienden de la vida, ¿no? Y lo que tenemos que tener en claro acá, que no toman la historia como algo lineal, que eso es importante. No se toma la historia ni el tiempo como algo lineal. Es concebido en cada edad de diferente manera. Cuando hablamos de la edad antigua, en la antigüedad, si pensamos ella plantea todo lo que es la cultura greco-romana, si ustedes se acuerdan de lo que fue la historia, en mi época era la historia en primer año. ¿Esto? Acá el tiempo era concebido como algo circular y continuo, ¿no? El ideal era lo completo, lo idéntico a sí mismo, lo inmutable, y garantizaba a los hombres el eterno retorno siempre de lo mismo. De ese modo, el hombre tenía certezas en la antigüedad. Fíjense, como siempre volvían a lo mismo, era circular, tenían la certeza que ante tal cosa pasaba tal otra. Entonces ahí la historia era pensada en realidad como si fuesen ciclos repetidos y predecibles, porque ya sabían lo que iba a pasar. Era como si fuese así el movimiento, era como el movimiento fijo y cíclico de los astros, por ejemplo. Entonces, en este contexto, ese era el contexto en realidad que tenía la historia ateniense. ¿Qué pasaba en la historia ateniense? El niño recibía educación hasta que tenía 15 años. Acuérdense que no estamos hablando de una estructura, no estamos hablando de una institución escuela. No estamos hablando de institución escuela. El niño recibía la educación hasta los 15 años. ¿Qué hacían los atenienses? Porque ustedes piensen que ellos tenían el Estado. ¿Qué hacían? Formaban el carácter, se le proveían recursos a través del conocimiento de todo lo que tenía que ver con la vida de la política, los asuntos de la ciudad, lo que era ser ciudadano. Esa era la educación que ellos recibían.
Y así ellos lograban ser, estos niños, integrantes autónomos de la sociedad. ¿Qué pasa? Si ustedes piensan en el arte griego, que todo era perfecto y estaba plasmado en presentaciones idealizadas de la infancia, ¿no? En donde había dos tipos de representaciones, unas que eran realistas y otras que eran idealizadas, como perfectas. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, el ideal, hubo una época que los pequeños, en la época helénica, los pequeños ceros eran el ideal de la belleza física. ¿Se acuerdan? En Grecia todo esto de la necesidad de perfección, por eso tenemos todos los dioses, ¿no? En tal caso el Eros era la perfección, era el ideal de belleza física, erótica y también deportiva. Con respecto a la sexualidad, tanto en Roma como en Grecia, y esto yo creo que lo hablé con ustedes, los niños atraían a los hombres grandes, a los hombres mayores, y las prácticas, estamos hablando de sexualidad, iban desde las caricias hasta lo que era la penetración anal. Pero acá la ley, ¿me escuchan? Sí. La ley permitía la sexualidad. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les conté que estaba como permitido lo que hoy llamamos abuso sexual, ¿sí? En esa época la ley permitía la homosexualidad. Y en las regiones donde no estaba permitido, los hombres tenían esclavos con tal fin. Fíjense, totalmente diferente a lo que es hoy la contemporaneidad, ¿sí? Profesora. Por eso, no, cuando leamos estos textos, tratemos de leerlos desde pararse en el hecho histórico, ¿sí? No pararnos desde el hecho de la crítica o del posicionarnos desde nuestra cultura y desde nuestro momento sociohistórico, ¿se entiende? Sí. Eso es sumamente importante cuando leemos historia. Porque si no, esto nos va a parecer una aberración. Y en ese momento histórico, histórico y social, era lo permitido. La ley avalaba. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, no? Sí. Hoy, sin embargo, si tenemos una situación así, automáticamente aplicamos un protocolo. Les contaba esto. Por ejemplo, en Esparta, en Atenas, teníamos esto que el chico era educado hasta los 15 años y la educación tenía que ver con el carácter, cómo formarlo para ser un futuro ciudadano, ¿sí? Un ciudadano independiente. Cuando hablamos de Esparta, ¿qué, Marcos? Llegó tarde mi audio, pensé que debo tener como delay porque hace rato que hablé. No te escucho. ¿No? No, debe ser... ¿Ustedes lo escuchan a Marcos? No, bien. ¿Ahora? No te escuchamos, ninguno te escucha. Ok. ¿Querés escribirnos? Voy a desactivar el video, que seguro debe ser por... Ahí salió. Apagó la cámara. Algo le pasa ahí, ya lo vamos a escuchar. Decinos. A ver. Bueno, cuando aparezca yo paro. En Esparta, les decía, lo educaban para que forme parte del Estado. Entonces, ¿qué pasaba acá? La crianza del chico se extendía hasta que el niño tenía 7 años. Y ya después la responsabilidad de la educación que
Ah, no, no te escucho. Bueno, no importa. No, ahora sí te escucho, pero hoy no te escuchaba. Dijiste profesora y ahí quedé. A ver. ¿Ahora me escuchás? Bueno, ¿Me escuchás? ¿qué ibas a decir, Marquitos? Sí, era un dato de color nada más que tenía que ver porque estabas hablando de la sexualidad justo y me acordé, no me acuerdo en dónde lo habíamos dicho, pero que, por ejemplo, no fue en una clase el año pasado, se Sí, habló de eso justo y se dijo que los hombres, digamos, tenían sexo por placer solamente con otros hombres y que tenían sexo con mujeres para procrear nada más. Era eso nada más, era un dato de color. decime, ¿qué no importa? ¿Qué ibas a decir? Llega O tarde. escribilo. No, Sí, ahí te increíble. escucho. Sí, vale. Ajá. Exacto, exacto, exacto. Está bueno el aporte, porque es real, como porque necesitaban procrear y procreaban para que los chicos formen parte del Estado. Esa era la función específicamente. Gracias. Yo les decía que en Esparta entonces la crianza familiar iba hasta los 7 años y a partir de los 7 años eh, ya la educación quedaba en manos de lo que eran las instituciones del Estado. Acá el objetivo fundamental era poner al chico, al niño, al servicio de la comunidad, ¿sí? Y que aceptara obviamente el orden establecido. Ustedes fíjense que acá era el Consejo de Ancianos, fíjense eh, la estructura que había, ¿no es cierto? El Consejo de Ancianos era el que decidía si un varón recién nacido era apto para formar, para ser un futuro guerrero. Eso lo definía el Consejo de Ancianos y también definía en las chicas, en las mujeres, quién iba a ser la que era buena gestadora de ciudadanos espartanos. Qué difícil eso, porque en realidad ellos no, ni que tuviesen la bola de cristal. Cuando una niña era niña, ya decidir que esta era la que iba a gestar los ciudadanos espartanos, ¿no? Pero bueno, históricamente era la forma en la que ellos veían a los niños. Si nos vamos a la edad media, es decir, al medioevo, ya ahí nos encontramos con otra. Fíjense, la otra era circular, era cíclico, ¿no? Con otra mirada de los tiempos. Acá tenemos la cristiandad en la Edad Media. Y al tener la cristiandad, ¿qué nos pasa? Nos llega una concepción diferente. La concepción acá es una concepción lineal, rectilínea del tiempo. Va desde la infancia de los hombres desde la infancia, los hombres se dirigen hacia la purificación. ¿Se acuerdan? Estamos hablando del cristianismo. ¿Qué es lo que sucede acá? Los acontecimientos nunca se repetirán. La vida es el intermedio para llegar, según lo que es el cristianismo,
marco, que el tiempo humano es un tiempo que es contingente y que siempre va a... Hola. Oh, tener que salir y volver a ingresar. Se me cortó el internet. Se me cortó el internet. Ay, voy a abrir, ¿qué? Su madre. comunidades de ebanistas, de productores de calzado, de pintores, de sederías. En estas comunidades vemos que estos chicos han aprendido su oficio o el arte, lo han aprendido de sus padres. Y vemos la parte familiar y la parte de comunidad. En esta edad, la edad más valorada en la edad medieval, en la época, en el medioevo, era la del adulto maduro, ¿sí? En la crianza, todo lo que tenía que ver, y cuando veamos ahora maltrato infantil, vamos a ver que trabaja de Mauss, un autor que se llama de Mauss, trabaja las relaciones paterno-filiales o parentofiliales. En esta etapa, en la crianza, el vínculo parentofilial era mucho más distante que la que vamos a ver en la modernidad, que la que caracteriza la modernidad. Por ejemplo, fíjense lo que pasaba, si bien tenía que ver con la familia y con la comunidad, fíjense un relato que se hace, ¿no? En la historia en Italia, por ejemplo, en los siglos XIV y XV, los niños cuando nacían eran puestos en manos de las nodrizas, de las amas de leche. No los criaban sus propias madres. En la modernidad sí vamos a ver que los niños son criados por sus madres, pero en la Edad Media los tenían las nodrizas, las amas de leche, y generalmente vivían en el campo, es decir, que durante un tiempo no estaban con sus familias, ¿no? Solamente rara vez los iban a visitar, y entre los 2 y los 7 años, cuando ya la nodriza dejaba de alimentarnos, entre los 2 y los 7 años volvían a las familias. Y a partir de los 7 años, los niños eran llevados como aprendices de los oficios, a convivir con algún maestro, que no era necesariamente el padre. Estoy hablando de Italia. Y las niñas, que siempre tenemos la de perder, entre los 9 y los 10 años ingresaban a los conventos. Fíjense lo que es la cara de Gabriela, que me abrió los ojos grandes. Pero esa era una decisión en Italia, por ejemplo, en la Edad Media. Fíjense que diferente a la etapa de educación y de contacto familia-hijo que vamos a tener después en la edad
moderna y en la edad contemporánea. Esperen que está sonando una alarma, está en silencio mi celular, pero suena una alarma y se no va a sonar todo el tiempo. Esperen que la apago. Tengo el teléfono cargando en la cocina y ahí suena. Si no, vieron que no paran de sonar las alarmas. Bueno, les decía, acá en esta edad media el niño no era tomado como un adulto pequeño. El niño aquí era tomado como una forma inmadura, fíjense, del adulto. ¿Se acuerdan que yo les dije que la edad valoraba el adulto maduro, el medioevo? El niño era tomado como un adulto inmaduro. Fíjense la concepción que tenían, ¿no? Un adulto inmaduro. El concepto de infancia es de adquisición tardía en la historia de la humanidad, y eso ya lo hemos conversado. Recién pasa a ser, que es lo que le dije recién, con un concepto en sí mismo en la edad moderna. Y ahí empezamos a pensar, hay una explosión de ciencias en la edad moderna, ¿se acuerdan? Surge lo que es la medicina, lo que es la pedagogía, lo que es la psicopedagogía, lo que es la psicología, lo que es la psicomotricidad. Ahí largamos la edad moderna. Y con esto, en la edad moderna, antes de hablar de estas cuestiones, vamos a hablar del tiempo, ¿no? Acá en el tiempo, en la edad moderna, así como en la edad media era el laicismo, el cristianismo, en la edad moderna está el laicismo, es el laico. Y en la laicización que se llama, ahí el tiempo es lineal y es rectilíneo. También tiene un sentido irreversible el tiempo en esta etapa. Y cuando hablamos de esta etapa, con la aparición de las ciencias, aparece el concepto de infancia. Y acá aparece otro concepto importante. ¿Qué concepto es, además de infancia? ¿Qué otro concepto importante aparece? Que lo tienen que haber visto en Historia de la Educación, por ejemplo. ¿Qué concepto, qué figura aparece en la modernidad? La escuela, gente, la escuela. Aparece la escuela. Y cuando aparece la escuela, aparece con un formato. ¿Se acuerdan qué formato es el primer formato de escuela? Que Tonucci tiene un dibujo muy lindo y muy divertido. ¿Qué formato de escuela aparece? Aparece el formato de escuela fábrica, ¿sí? Fíjense que en ese formato, y ahí seguimos nosotros con ese formato todavía, no hemos podido desprendernos. Hay espacios delimitados, que son las aulas en este caso, con un reloj que me indica con el timbre, que en su momento era la campana, que indicaba el inicio y la finalización. Esta situación de estar todos sentaditos para adelante, mirando al docente. Y fíjense también que esos... ¿Cómo? Que también con las prisiones hay un paralelo, ¿no? Y con los monasterios. Exactamente. Con las prisiones y los monasterios también, es verdad. Fíjense que la idea, ahora que hablaste de monasterio, cuando surge la escuela, una de las cuestiones que teníamos en la escuela
eran los castigos corporales. Teníamos el arrodillarse en maíz, el puntero, el látigo. Había determinadas cuestiones que ¿nadie vio la película El nombre de la rosa o leyó el libro? No. Está muy buena. Lo que pasa es que hay tantas, yo pienso que en realidad hay tantas imágenes. Yo les estaba buscando, armando el tema de convivencia, de acuerdos escolares, para cuando veamos hora escuela. Estaba buscando, buenísimo Victoria, estaba buscando películas, ¿no? Y digo, hay muchísimas películas que nos plantean modelos de escuela, modelos de docentes, nos plantean el tema de la inclusión, cuando miramos Entre muros, cuando miramos Los coristas, que son películas que por ahí yo les voy a pedir que buceen para determinadas, o les voy a poner en foros partecitas para que analicen. Cuando miramos Los escritores de la libertad, que ahí ya tenemos bien explícito el tema de implícito y explícito, hasta el tema de la inclusión y lo que es la institución como tal, ¿no? Hay determinadas películas que nos van pintando lo que es la historia de la escuela y cómo se va atendiendo al sujeto de la educación en esta historia de la escuela, ¿no? Que con ustedes yo no les puse, que ahí entré en duda, un videíto que habla del sujeto de la educación. No se los sugerí o se los puse. Que yo recuerde, no. Encuentro. ¿Cómo? Que yo recuerde, no. Bien. Yo les voy a poner como para que miren. Es un fragmento de La educación prohibida, de la película La educación prohibida, que nos plantea claramente. ¿Lo trabajamos ese? Lo trabajamos, sí. Me asusté porque ese es el que les pedí que miren y le di el de Giglione. El de Giglione también le di. El que cuenta las experiencias. Ese es el de Giglione, de Oscar. Ajá. No, y el otro nos plantea al sujeto de la educación y nos plantea al sujeto docente y al sujeto, al sujeto de la educación y al sujeto docente. Los dos nos plantea. Que está Gastón Paul. Sí, la vimos. Sí, la vimos. Ahora que me acuerdo. Ese lo vi. Bien. Sí, tuvimos que diferenciar el sujeto, o sea, dar las características del sujeto que enseña y del sujeto que aprende. El sujeto que aprende. Perfecto. Sí, me entró la duda si se lo había dado. Porque yo estoy acostumbrada a que cada tema en la presencialidad le doy introducción con un video, ¿se entiende? O si tenemos que discutir algo con un video. Entonces, por eso me quedé pensando. Y ahora en infancias, y cuando hablemos de escuela también, yo les voy a ir poniendo en el foro. Lo que no voy a hacer ahora en las clases virtuales es ir poniéndoles muchos trabajos escritos, porque ahora va a empezar el escrito de ustedes. Entonces posiblemente yo les ponga cuáles son los objetivos que tenemos, qué contenidos leer, y por ahí les armo simplemente un mapa conceptual como para que trabajemos después los lunes en las clases actuales. Pero vamos a hacerlo de esa manera, como para que ustedes dediquen el tiempo a escribir. Profe, le pregunto en relación también al ensayo, ya que lo nombró, ¿vamos a tener instancias digamos, para entregárselo, para que usted lo vea y nos vaya guiando? Para la primer parte, ponte la introducción, yo les voy a dar determinado tiempo. Igualmente, si lo terminan antes, cada etapa, cada parte, vamos a hacer igual que en la monografía. Cada parte del ensayo, que
el ensayo tiene 3 partes claves, una es la introducción, otra es el cuerpo y otra es la conclusión, porque lo otro son las referencias bibliográficas. Cada parte va a tener un tiempo de presentación y cada parte tiene posibilidad de ser corregida hasta 2 veces, que es como hacemos con las monografías, porque si no nos pasamos en corrección, ¿se entiende? Por eso digo, lo bueno que nos podamos comunicar con una videollamada o en forma de audio, que sea algo sencillo, de conectarnos y poder hablar y poder hacer los señalamientos que corresponden. Porque por ahí si yo les pongo, está desorganizado, no respetás la voz en la que tenés que redactar, porque se redacta en tercera persona o en forma impersonal, de pronto no es lo mismo que yo lo escriba o está desorganizado textualmente a que yo les diga, chicos, fíjense acá pusieron tal cosa, acá tal otra, fíjense que esto se podría decir de tal otra, es diferente. Bueno, retomamos esta cuestión. Y me olvidé lo que estaba diciéndoles, ¿viste? Me olvido, porque me fui ahí. Estábamos hablando de la modernidad, de que surgió la escuela. Exacto. Empezamos con todo esto y acá, en esta edad, el niño aparece la concepción, el concepto de infancia, pero en primera instancia el niño en la edad moderna es objeto de estudio, porque es estudiado por todas las ciencias que le nombré. ¿Y a partir de qué comienza esto? Porque lo que hubo fueron, por eso empiezan a aparecer las ciencias y estudiarlos, había muchísima mortalidad infantil. A raíz de la mortalidad infantil se empieza a estudiar al niño. Entonces se ve al niño como objeto de estudio. Y vamos a ver cómo es el avance de las ciencias y cómo el niño se va incorporando a lo que es la educación formal, ya en una escuela. Y piensen que acá, al estar en una escuela, la construcción de la subjetividad va a ser totalmente distinta en estos niños de la modernidad que los que tuvieron los niños de la edad antigua y de la edad media, ¿no es cierto? Y en esta edad también lo que sucede es que aparece una época que es nefasta, que es la época de la dictadura militar, y a partir de ese momento el niño deja de ser objeto de estudio para ser sujeto de derechos. ¿Por qué les parece que deja de ser de objeto de estudio para ser sujeto de derechos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo nombré una característica. Dije, ¿en qué momento pasa a ser sujeto de derechos? ¿Qué pasó en la dictadura militar? ¿Qué pasó en la época de dictadura militar con los niños? Profe, ¿puede ser que esté relacionado al robo de la identidad? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasaba con esos niños? Claro que los sacaban de sus familias Exacto. y los daban a otras. Exactamente. Es decir, había secuestro y usurpación de identidad. Que eso pasó a ser uno de los tipos de maltrato infantil.
que marcaron, que marcó específicamente esta época, ¿no? Porque ahí lo que hicieron, lo que empezó a hacer lo que empezó a suceder en época de militares era que todo niño que nacía dentro de lo que era el cautiverio de la madre era dado a otra familia, ¿sí? Por eso tenemos hoy asociaciones como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que están buscando todavía, hay muchísimos de los desaparecidos que se van encontrando los nietos, ¿no? Como dicen, apareció el número tanto. Esta es la época en la que surgen, a partir de ahí, en 1989, se escriben los derechos del niño. Y en 1989, sí, aparece la Convención de los Derechos de los Niños. Por eso yo les digo, a partir de este momento, el niño pasa a ser un sujeto de derecho. Y si pasamos de ahí, bueno, pensemos ahí que teníamos una relación menos distante, ¿no es cierto?, en la modernidad, porque había una educación en la escuela, ya el chico no era entregado al Estado, sino que se inscribía en una institución y tenía determinada formación. Y lo que sí sucedía era que se decidía quién aprendía y quién no al comienzo de la modernidad. Si pensamos la escuela, ¿se acuerdan que al principio los únicos que iban a la escuela, quiénes eran? Cuando surge la escuela, ¿íbamos las mujeres a la escuela? No. Eran los hombres los que iban a la escuela. Al comienzo iban los hombres. Yo no sé si fueron a la escuela, que es una visita que hacemos en la primaria, en Concepción del Uruguay. No me acuerdo si es la escuela nacional o la escuela normal, que es un lugar histórico. Ahora no me acuerdo qué escuela es, cuál de las dos, pero te llevan vamos en paseo con los alumnos, y cuando vos entrás a la biblioteca de ese lugar, vas viendo las fotos, los cuadros de los egresados, ¿no?, de los años. Y primero ves varones, después por ahí ves una mujer, pero con los años, ¿no? Porque en realidad a la mujer, ¿qué era lo que se le enseñaba? El hombre iba y se escolarizaba, pero la mujer era la que aprendía todos los quehaceres domésticos, les diré. Todas las artes que después iba a utilizar como madre, como cabeza de una familia, ¿no? Lo que era la costura, el tejido, el bordado, esas habilidades trabajaban en las mujeres, no la preparación en una escuela. Después, con los años, la mujer comienza a ir a la escuela y comenzamos a tener educación. Los otros días escuchaba en una reunión familiar, ¿no?, que todos los problemas empiezan desde que la mujer se quiere parecer al hombre. Le digo, la mujer no se quiere parecer al hombre ni hacer las cosas del hombre. Cada uno tiene sus actividades, pero tenemos derechos, ¿sí? Tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a nuestra recreación, a la actividad física. No todo se reduce a lo que es la casa. Y en realidad, en esa época, en la edad moderna, en la primera etapa sí se reducía a que la mujer aprendía determinadas habilidades, se trabajaban determinadas habilidades en la mujer y el hombre era el que estudiaba. Cuando llegamos... Profesora, inclusive actualmente yo he escuchado familias, más que nada en la zona rural, decir que era importante que el hombre, que los hermanos varones terminaran la escuela, que ellos, digamos, pudieran ir a estudiar y qué sé yo, porque la mujer de última se casaba con alguien y como que dependía de su marido, pero el hombre tiene que llevar una familia, entonces es necesario, o sea, actualmente existe ese pensamiento. Pero por favor, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hoy escuchás, porque si bien hoy tenés movimientos
determinados pensamientos que son machistas, ¿no? Y las familias conservan esas raíces porque son estructuras de aprendizaje muy arraigadas. Yo he dado charlas en la escuela sobre la forma de erradicar la violencia de género, por ejemplo. Y han ido padres, abuelos, y las abuelas, me acuerdo, pero te juro que me causó, en realidad lo que me causó es una amargura terrible, ¿no? Porque digo, siguen viviendo con esa idea de que la mujer hace las cosas mal y bueno, y si le pegan es porque la mujer se lo merece, ¿no? Sí, algo habrán hecho, dicen. Sí. Algo habrán hecho, exactamente. Y date cuenta que así como me lo dijo una abuela, ¿no? Que me lo dijo así con todas las letras, sí, pero usted dice mucho eso, mucho ley, y a nosotras nos siguen cagando a palos. Yo me quedé helada porque les digo, hay que aprender a denunciar, pero claro, si vos tenés arraigada una matriz de aprendizaje, sí, Vero, vivimos en una sociedad machista, totalmente. Hay que aprender, o sea, vos fíjate, de estas personas que tienen esa matriz de aprendizaje tan arraigada, lo difícil que es modificarla, lo difícil que es entender, lo vemos eso en lo que es el abuso, lo vemos en lo que es la violencia familiar, cuando un padre te justifica lastimar a un chico, quemarlo o lo que fuera para disciplinarlo. O sea, si bien estamos en la edad contemporánea, seguimos teniendo concepciones, digo yo, de la edad de piedra, ¿no? Que como son procesos, va a tardarse muchísimo en desarraigarlos, muchísimo. Por ejemplo, Porque, yo lo veo también en los ambientes laborales, ¿no? Donde, bueno, el acoso a la mujer que trabaja y que esto y que lo otro. Sin embargo, en Buenos Aires, muchos dicen, no, acá, digamos, en Buenos Aires como que el tema del acoso tiene mucho cuidado, porque allá se hace una denuncia y realmente es un desastre. Pero acá, donde es pueblo, todavía todas esas cosas como que cuestan mucho. El hacer la denuncia, el ir, el ver que eso está mal, que no tenés que bancarte ese acoso por tener un trabajo, por esas cuestiones. Entonces, exactamente. Pero yo sí creo que es una cuestión de educación, chicos. Es una cuestión de educación. Nunca hay que dejar, y cuando ustedes estén en las aulas, por eso yo voy a trabajar con ustedes protocolos y demás, y se los voy a dar para que los tengan siempre presentes, y tienen que estar actualizados. Uno siempre tiene que orientar, porque ustedes no solo van a enseñar lengua, eso van a tener que mentalizarse, ¿no? Esto realmente para lograr cambios son necesarios tiempos, ¿no? Verónica hace un rato escribía que a pesar de todos los cambios y luchas, hay cosas que siguen igual. Y sí, porque son procesos, porque hay matrices de aprendizaje sumamente arraigadas. Y al estar tan arraigadas, no tener la educación necesaria o el acompañamiento, porque esta es otra cuestión. Hoy tenemos colapsados los sistemas, por ejemplo, el sistema de salud. Tenemos colapsado el CONAF. Esta cuarentena, por ejemplo, esta etapa de aislamiento social aumentó lo que es la violencia de género. Aumentaron los casos de violencia de género y de violencia familiar, que es increíble. Las escuelas hemos salido en estos tiempos a acompañar en denuncias, en situaciones a familias, ¿no es cierto? Entonces, es necesaria la educación, es necesario orientar, es necesario que si vemos
violencia, tratar de hablar con los chicos, tratar de indagar, no hacer como que no nos interesa, ¿no? De indagar y de poder orientar y que se sientan acompañados y conocer lugares donde mandarlos para buscar soluciones. Está el COMNAF, sí, pero el COMNAF está colapsado. A mí un lugar que me ha dado muchísimo resultado como tutora de secundaria, por ejemplo, y me da como directora también, es el Centro de Fortalecimiento Social. Vieron que tenemos ahí en calle Sarmiento y JJ Paso, creo que está, ahí en la esquina, porque ese Centro de Fortalecimiento Social, sí, Verónica, hay violencias de todo tipo, exactamente, porque tenemos violencia económica, violencia simbólica, violencia física, es decir, violencia verbal. Hoy tenemos todos los tipos de violencia y la gente naturaliza la violencia. Y yo les decía, el Centro de Fortalecimiento Social es un lugar que tiene grupos para trabajar con los intentos de suicidio. Eso es algo que ustedes como profes de secundaria van a tener, o para orientar a cualquier persona que tengan cerca. Yo ya les voy a dar después todos los lugares, pero el Centro de Fortalecimiento Social a mí me ha ayudado muchísimo. Había una psicóloga, Janina Techera, que hoy no sé si sigue trabajando ahí, que por ejemplo trabajaba en prevención al suicidio. Y bueno, impecable el trabajo. En violencia familiar es llamado y en el momento. A la mamá la orienta un abogado, la acompaña a hacer la denuncia si es necesario. Hay grupos para la familia y para esta mamá, o sea, hay grupos de trabajo y a su vez atención psicológica. Es decir, tenemos recursos en Concordia. Algunos están colapsados, pero hay que conocerlos para poder usarlos, ¿saben? Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Realmente a mí en lo personal, ¿no? Yo les hablo referencialmente porque desde la práctica, cuando a mí me pasa algo, como no me quedo quieta, no a mí personalmente, sino en mis escuelas pasa algo, o me ha pasado, ojo, con alumnos de terciario también, enseguida empiezo a buscar cómo se resuelven las cosas y a golpear puertas y a hablar con gente que a veces ni conozco, ¿no? Porque uno necesita resolver situaciones. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el 2003 a trabajar en San Francisco, tuve el primer caso, tenía el tercer ciclo, era directora desde nivel inicial al tercer ciclo, y el noveno se me presentó el primer caso de violencia familiar gravísima. Un día vino la alumna, 15 de agosto fue, porque fue el Día de la Virgen, me lo acuerdo, o sea, cosas puntuales, vieron que uno nunca se olvida, como si fuese el día de hoy, y vino a contarme, me dice, no doy más, Graciela, necesito que me ayudes. Y le digo, ¿qué te pasa? Yo lo único que vi fueron los ojos con unos derrames importantes. Y bueno, me cuenta el tema de la golpiza del papá y me dijo que me va a subir a micro y me va a mandar a Buenos Aires, o sea, como que se le iba a sacar de encima esa noche. Entonces era un viernes, no había protocolos, chicos, así que sin protocolo empecé a moverme. Lo primero que hice fue cargarla en el auto, subí a la vicedirectora, por supuesto, sin mi Duna, que ahora lo vendí a hablar a pobre Duna. La subí en el auto y me fui a hacer la denuncia, me fui a tribunales. Cuando voy a hacer la denuncia a tribunales, no fui a donde tenía que ir. Me tocaba el juez Fito Jauregui, que hoy es uno de los mejores abogados de familia que tiene el país, Fito Jauregui. Y bueno, voy ahí a tribunales, a familia, al juzgado de él, y le digo, necesito que me ubiquen. Bueno, el hombre me atendió y dijo, tenés que ir a hacer la denuncia, no tenemos hogares para ubicarlo, así que
Entonces llamo a las monjas y una de las monjas no tenía lugares de los dos hogares y la otra me dice, Graciela, nosotros albergamos niñas, no adolescentes con hijos, porque esta chica tenía un bebé, no me acuerdo si tenía 8 o 9 meses en ese momento. Claro, ella por cubrir su bebé, lo cubrió entre sus brazos así, la molieron a golpes el resto del cuerpo. Bueno, me voy a hacer la denuncia. Todo esto yo buscando el lugar. La directora de OPJ, que era una residencia juvenil que ya no existe, cuando le cuento, la llamo, le cuento la situación, me dice, bueno, espera que yo no tengo lugar, pero si consigo una cama, te la recibo. Me voy a hacer la denuncia. El médico forense, Mahler, está saliendo del juzgado y le digo, doctor Mahler, yo necesito hablar con usted. Primero tenía que hacer la denuncia. El médico es el que hace la revisación médica y el informe. Todo al revés hice. Pero bueno, la Virgen me fue guiando ese día. Le digo, tengo que hablar con usted. Yo me estoy yendo. Me dice, hay un accidente, tengo que ir a hacer reconocimientos. Y bueno, le digo, no, doctor, yo necesito que vea esto. Le digo, su mujer fue la primera psicóloga de mi escuela. Vieron que uno va usando los conocidos que uno va teniendo para que el otro te atienda. Ustedes piensen que fue hace 17 años atrás lo que les estoy contando. Entonces le digo, Silvia, su mujer fue la psicóloga, mi primera psicóloga en la escuela. Entonces me dice, bueno, ven y pasa. Y antes de irse, revisa a la chica. Cuando yo veo cómo estaba golpeada, yo me quería morir. Si en ese momento yo tenía al padre al lado, creo que lo agarro del cuello. La cuestión es que de ahí ellos hicieron el informe y recién ahí fui a hacer la denuncia que correspondía. Y después fui a ver al abogado, al defensor, en ese momento se llamaba de pobres y ausentes. Ahora todo esto se modificó. Les estoy hablando 17 años atrás. Y el hombre me reta y me dice, pero usted hace lo que quiere. Usted tendría primero que haber hecho la denuncia, después la veía el médico. Cuando yo le cuento que ya estaba todo listo. Yo al momento que llegué a él ya tenía la cama en el hogar, la denuncia hecha y el informe del médico. Ya estaba todo. Así que me dice, bueno, no tenemos auto para que lleve al oficial público, no sé cómo se llama, a retirar al bebé. Había que retirar al bebé de la casa. Y le digo, la llevo yo en el auto. Así que me fui con el Duna, me metí en el barrio, sacamos el nene y lo llevamos a la residencia. En ese momento, yo la verdad, después uno piensa, a mí no me da miedo lo que hago, jamás me ha dado miedo. No me ha dado miedo ni denunciar la violencia familiar, ni denunciar la violencia de género, ni denunciar el abuso. Por más que las primeras denuncias me han dicho, te pueden quemar el auto, lo bien que me harían. Si me queman el auto, cambiaría el Duna en ese momento. O sea, me han tratado mis superiores de convencer que no haga. Pero creo que uno no puede dejar que sucedan estas injusticias, porque si no, como dijo Vero hace un rato, escribió, a pesar de las luchas y de los cambios siguen pasando las cosas. Y sí, siguen pasando porque muchísimas de las personas hacemos que no escuchamos, que no vemos, y por lo tanto, el monito de la manito que se tapa la boca, no denunciamos. Y las cosas hay que denunciarlas. No tiene que quedarse uno con, no sé, yo en lo personal no podría apoyar la cabeza tranquila en mi almohada, sabiendo que algún alumno mío está sufriendo, o algún docente, o cualquier persona que conozco está pasando por alguna de esas situaciones. Entonces uno las tiene que denunciar, ¿no? Bueno, nos va a quedar trabajar el encuentro que viene, porque son las 8:05, ya los voy a dejar libre, la edad contemporánea. Les voy a subir
el material para que ya vayan leyendo y les voy a subir las orientaciones para el trabajo. Y por ahí, ahora cuando vamos hablando de infancias, yo ya voy a ingresar con todo esto que es violencia familiar y lo que es violencia familiar específicamente y violencia de género, y dentro de la violencia familiar vamos a ver los tipos de maltrato y ya vamos a ir viendo cuál es la norma en los lugares, ¿sí? Cuál es la normativa que nos encuadra para el actuar, y cuáles son los lugares a los que tenemos que ir dirigiéndonos. Así es que cuando toquemos la historia en la contemporaneidad, ya voy a tocar directamente porque estos contenidos tienen que ver con infancia y con adolescencia. ¿Por qué tienen que ver con infancia y con adolescencia? Porque lo que se llama violencia familiar y lo que se llama maltrato infantil encuadra al niño desde antes de nacer hasta los 18 años. Entonces, lo vamos a ver ahora con infancia, pero yo les voy relacionando a la par lo que es la adolescencia, ¿saben? Porque cualquiera de estos tipos de maltrato infantil encuadran tanto en la infancia como en la adolescencia. ¿Está claro? Bueno, no sé si se durmió alguno y demás, pero nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el día miércoles que viene, ¿sí? Vayan viendo lo que tienen que reformular de los trabajos y cualquier cosa me mandan un audio o me escriben por WhatsApp para consulta o para lo que fuere. ¿Está claro? Gente, ¿están vivos? Sí. Marcos me desapareció. No, estoy escuchando todo atento acá. Pasa que no tenía nada para decir. Marcos, ahí te vi. No tenía nada para decir por eso. ¿Algo que decir o que preguntar de lo que estuvimos hablando, gente? Yo con respecto a los grupos, mirá, sinceramente yo no recuerdo haberte pasado una lista con los grupos. Me parece que sinceramente. ¿Vos no me lo pasaste? Bueno, no tengo el WhatsApp acá. Bueno, Marito. si no sucedió, te iba a decir, Por ahí. ¿querés quedarme una lista con los grupos y con todo ordenado, digamos, para que lo sepas bien? Sí, vos sabés que no me acuerdo si me lo mandaste. Para mí me lo habías mandado. Yo- Por ahí lo que me mandaste no. fue la asistencia. Claro, lo que te mandé fue la lista con las asistencias. No Sí, sí, y no los grupos. exacto. Y problemáticas. Las chicas de cuarto me mandaron los grupos. Por ahí estoy confundida por eso. Sí, sí. Convérsenlo esta semana, organícense y traten sí, Verónica, si no lo recordás no se hizo y estoy confundida yo con cuarto de primaria, que sí me mandaron los grupos. Si no están armados, fíjense si lo van a hacer individual o lo van a hacer en grupo. Ok. Y traten de ir conversándolo como para que yo el miércoles ya tenga claridad de cuáles son los grupos, ¿saben? Dale, genial. Al margen de esto, ¿alguna otra cuestión que de lo que hablamos surja como para preguntar? ¿No? Bien. Bueno, chiquis, les mando un beso enorme y nos estamos viendo el miércoles, ¿dale? Perfecto, nos Y vemos, cualquier profe. cosa por WhatsApp. Nos vemos. Que tengan